El significado filosófico de la teoría cuántica de campos. Un ensayo de Rafael Andrés Alemán Berenguer, Universidad Miguel Hernández de Elche. Resumen. Los abundantes análisis filosóficos sobre la física cuántica no se han visto en general acompañados por una consideración equiparable hacia su prolongación natural en la teoría cuántica de campos. Esta teoría se ha revelado en su versión electromagnética como una de las herramientas predictivas más precisas de la ciencia física. No obstante, sus cimientos conceptuales siguen siendo altamente controvertidos y cabe dudar si una ampliación de su formalismo conducirá a la tan deseada unificación de las fuerzas fundamentales y por ende a una comprensión global de las propiedades básicas de la naturaleza. Introducción. De entre las teorías físicas juzgadas revolucionarias en la ciencia del siglo XX, sin duda la más impactante por su significación y sus implicaciones fue la teoría cuántica. La teoría cuántica de campo electromagnético, la electrodinámica cuántica, resulta ser la más exitosa teoría física de la historia, si por éxito entendemos la coincidencia entre las predicciones calculadas y las mediciones experimentales. Sus pronósticos se cumplen con gran exactitud en muy diversos terrenos experimentales. Espectros atómicos, colisiones y dispersiones, emisiones de microondas, radiaciones de frenado, aniquilaciones entre partículas, láseres, metrología de detección de radiofrecuencias, métodos numéricos, la física de aceleradores y muchos otros. Todo invitaba a pensar que por este camino lograría avanzarse con paso firme hacia la posterior conjunción entre la gravitación relativista, la relatividad general y las otras tres fuerzas fundamentales: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, una vez fuesen embridadas en el marco de los citados campos cuánticos. La realidad, empero, se ha mostrado esquiva con tales esperanzas. Más de 60 años después del desarrollo de la teoría cuántica de campos, ni se ha conseguido la tan anhelada unificación, ni estamos siquiera seguros de que la física cuántica resulte compatible en sentido estricto con la relatividad especial, no digamos ya la general. La inmensa mayoría de los textos sobre teoría cuántica de campos están destinados a la formación de especialistas, de modo que eluden los debates sobre sus fundamentos, y los escasos trabajos semidivulgativos al respecto raramente abandonan una línea laudatoria hacia los logros predictivos de la teoría, que en algunos casos se muestran ciertamente admirables sin apenas atisbo de juicio crítico.
El presente trabajo pretende constituirse como una minúscula aportación en este terreno, enjuiciando la teoría cuántica de campos no solo por sus éxitos nada desdeñables, ya se ha dicho, sino también por la solidez de sus cimientos, la coherencia de sus interpretaciones y las perspectivas que promete hacia el futuro, pues la fertilidad potencial de una teoría más allá de sus triunfos pretéritos pretende también la claridad de sus fundamentos y de la consistencia lógica de sus métodos. El significado filosófico de la teoría cuántica de campos. El armazón de los campos cuánticos. Como punto de partida, las teorías cuánticas de campos al uso toman el espacio-tiempo de Minkowski, donde el grupo de simetría es el grupo de Poincaré, traslaciones y rotaciones de Lorentz. Los campos cuánticos no son operadores ordinarios, sino distribuciones en el sentido matemático de Schwartz, cuyos valores son operadores. El hecho de manejar distribuciones matemáticas y no funciones implica que los operadores cuánticos de campo no resultan definibles en un punto concreto. El hecho de manejar distribuciones matemáticas y no funciones implica que los operadores cuánticos de campos no resultan definibles en un punto concreto, sino en un entorno espacio-temporal de extensión finita. Naturalmente, los productos de estos operadores en un punto, a diferencia de la teoría clásica de campos, tampoco están definidos y no es de extrañar que aparezcan divergencias infinitas al aplicar este formalismo tan espinosamente construido. El deseo de incorporar la causalidad espacio-temporal junto con las simetrías del grupo de Poincaré aconseja escoger una formulación lagrangiana para las teorías cuánticas de campos. Para ello se mantiene la forma de la densidad lagrangiana de un campo clásico, que en general es una combinación local de los campos presentes y sus derivadas espaciotemporales. Y se sustituyen los campos clásicos phi gamma por los operadores cuánticos phi gamma. Cuando aplicamos todo este aparato formal a la interacción entre los campos de materia eléctricamente cargados, digamos electrones, y los campos electromagnéticos, generalmente a través de un potencial vector, llegamos a la electrodinámica cuántica, que es una teoría gauge, local y abeliana. Estas tres últimas palabras encierran un riquísimo significado físico, a saber: 1. Todas las cantidades observables quedan invariantes bajo un cambio de Gauge. De ello se colige que son las clases de equivalencia de los campos vectoriales, campos que solo difieren entre sí por una transformación Gauge, las que poseen relevancia física, no los campos individuales. 2. Su carácter local implica que las transformaciones Gauge pueden variar de un lugar a otro, es decir,
son dependientes del punto espacio-temporal escogido. Las interacciones son locales, no hay acción a distancia y las señales físicas se propagan a velocidad infinita. 3. Si aplicamos dos transformaciones Gauss sucesivas, el resultado es independiente del orden de su aplicación. En eso consiste la propiedad abeliana. Pocas veces se llama la atención sobre el hecho de que la descripción relativista de las partículas cuánticas fue obra de Wigner y no guarda relación directa con la idea de los campos cuánticos. Wigner, 1939. En general, no hay una relación directa entre el número de campos presentes y el número de partículas descritas por una teoría cuántica de campos. La correspondencia entre campos y partículas solo es unívoca. Cada campo va ligado a un tipo de partícula. En el caso libre de interacciones o cuando las ecuaciones de la teoría se expresan desde el inicio mediante una serie de potencias. Se admite también que un campo cuántico posee un conjunto característico de números cuánticos que desempeñan el papel de cargas en las interacciones presentes. Jost, Streeter y Whitman, 1980. Si la lagrangiana de un campo cuántico obedece una simetría interna como el isospin, el número cuántico relacionado con ella obedece una ley de conservación impuesta sobre las reacciones entre partículas asociadas con dicho campo. La eliminación de las cantidades infinitas o divergencias en las teorías cuánticas de campos se consigue al precio de introducir grados de libertad, parámetros con valores sin fijar, de dudosa interpretación física. La eliminación de las cantidades infinitas o divergencias en las teorías cuánticas de campo se consigue al precio de introducir grados de libertad, parámetros con valores sin fijar, de dudosa interpretación física. Por desgracia, estos grados de libertad no físicos parecen ser imprescindibles para preservar la simetría de Gauss local y la simetría espaciotemporal del grupo de Poincaré. La apelación a esos grados adicionales de libertad nos aboca a un espacio ampliado de estados con una métrica indefinida. El espacio de estados genuinamente físicos, por su parte, configura un subespacio con métrica definida positiva, lo que evita la aparición de probabilidades negativas, es decir, la matriz de densidad S permanece unitaria. Considerando el asunto más de cerca, se observa que en la electrodinámica cuántica, una teoría abeliana, los grados de libertad no físicos provienen en exclusiva del gauge del vector potencial de campo electromagnético. Por el contrario, en las teorías abelianas, como la simetría SU2, surgen por añadidura campos cuánticos escalares sometidos a una estadística fermiónica.
rompiendo con ello la conexión spin estadística que rige en el caso de los grados de libertad verdaderamente físicos. Las técnicas de renormalización. A juicio de numerosos investigadores, siendo muy importante, no basta solo a juicio de numerosos investigadores, siendo muy importante, no basta solo con eliminar los infinitos, había que lograrlo mediante métodos matemáticos legítimos, pues de lo contrario, toda la teoría amenazaba con quedar sospechosamente viciada. Dado que desconocemos la masa y la carga desnudas del electrón, esto es, sin la adición de la masa electromagnética ni el apantallamiento de las partículas virtuales, nada nos impide asignarle un valor arbitrario de modo que la suma final coincida con los datos experimentales. Asignando una masa y una carga infinitas al electrón y escogiendo bien el orden de infinitud para que cancele el de la serie de términos perturbativos, podemos obtener un resultado finito arbitrario. Las operaciones con cantidades infinitas se suelen considerar matemáticamente ilícitas, dado que generan indeterminaciones, aunque eso mismo nos brinda la posibilidad de asignar a esa magnitud indeterminada el valor fenomenológico de la masa y la carga del electrón. Así se hizo con gran éxito práctico, tan grande de hecho que acalló momentáneamente a la mayoría de quienes dudaban de la solidez matemática del método y temían que tales reservas acabaran comprometiendo la fiabilidad misma de la electrodinámica cuántica. El hecho palmario de que las predicciones coincidiesen extremadamente bien con los experimentos no impresionaba demasiado a Dirac, quien se refería a las reglas de renormalización diciendo, Dirac, incluso aunque puedan conducir a resultados concordantes con las observaciones, son reglas artificiales. Yo simplemente no puedo aceptar que los fundamentos actuales de la teoría cuántica relativista sean correctos. Y en su último artículo no dejó de repetir, Dirac, 1987, quiero enfatizar que muchas de estas modernas teorías cuánticas de campos no son fiables en absoluto, incluso aunque mucha gente esté trabajando en ellas y su labor obtenga a veces resultados detallados. Paul Dirac. Resulta difícil, por ejemplo, vincular los operadores de la electrodinámica cuántica con las habituales funciones de puntos del espacio-tiempo minkowskiano. Resulta difícil, por ejemplo, vincular los operadores de la electrodinámica cuántica con las habituales funciones de puntos del espacio de tiempo
minkowskiano, aunque de hecho las reglas de renormalización los tratan como si así fuesen. Esas mismas reglas se emplean para restar divergencias manipulando integrales mal definidas con la coartada de la teoría de distribuciones y de funciones generalizadas. Schwartz, 1945, Gelfand y Chilov, 1964, Gelfand y Vilenkin, 1968. Sin embargo, pese a la frecuente apelación de la legitimidad matemática que supuestamente proporcionan tanto las distribuciones como las funciones generalizadas, son funcionales lineales continuos que por su propia naturaleza excluyen el tratamiento de expresiones no lineales. Dado que los términos no lineales caracterizan precisamente los campos en interacción que son los fenómenos físicamente interesantes, ahí se halla la dificultad esencial de toda teoría cuántica que aspire a describir la naturaleza de modo fructífero. Pero concedamos por un momento que la manipulación de las magnitudes divergentes suministra resultados finitos, los cuales se supone que constituyen los términos de un desarrollo perturbativo de los elementos de la matriz dispersión, matriz S, para diversos procesos. Entonces, echamos en falta una prueba de que dichos elementos de la matriz S existan de veras en un sentido matemático bien definido. Pese a ello, si conservamos nuestro ánimo intacto, renunciamos a la convergencia de los desarrollos perturbativos y aceptamos, en cambio, la conjetura usual en electrodinámica cuántica, Dyson, 1952, y también en otras teorías cuánticas de campos, de que nos enfrentamos con series asintóticas. Ahora bien, privados de una caracterización sólida de aquellas funciones con respecto a las cuales los desarrollos perturbativos se suponen asintóticos, es decir, son elementos de la matriz S, el concepto mismo de la serie asintótica resulta controvertido. El criterio de sumabilidad de Borel puede emplearse para reconstruir una función partiendo de una serie divergente de potencias. Hardy, 1949, Sokal, 1980. Pero los requisitos para su aplicabilidad no se satisfacen en la electrodinámica cuántica. Las técnicas de Feynman destinadas a librar la electrodinámica cuántica de los infinitos, Feynman 1948, 49, 62, no eran menos arbitrarias que las de Schwinger y Tomonaga. La idea del estadounidense consistía en realizar un truncamiento de la serie de términos perturbativos justo antes de que su valor se desbocase hacia el finito, pero careciendo
de un criterio seguro mediante el cual discernir en qué término de la serie detenerse. Este procedimiento no dejaba de ser igualmente artificioso. Peor aún, en sus intentos de sustituir las deltas de Dirac por otro tipo de funciones menos problemáticas, quedó claro que las divergencias de la electrodinámica cuántica provenían tanto de la ausencia de una cota superior para la energía de los cuantos virtuales como el del carácter local de la interacción entre campos. ¿Qué pensar entonces de los métodos de renormalización? Su existencia ha permitido a los experimentalistas alcanzar grados de precisión desconocidos en la permanente contienda entre teorías y contrastaciones. No obstante, la ausencia de unos fundamentos matemáticos sólidos mantenía viva la inquietud, incluso en físicos geniales como el propio Dirac, muy comprometidos con el mundo cuántico. Hubo un tiempo en el que todas las teorías físicas se basaban en matemáticas intrínsecamente correctas. No pretendo decir con esto que los físicos siempre utilicen matemáticas inobjetables. No es inusual que elijan atajos dudosos para sus cálculos. Pero en el caso de la teoría de renormalización, nos las habemos con una teoría que ha salido victoriosa de todos los intentos realizados por los matemáticos para sanearla. Yo me inclino a pensar que la teoría de la renormalización no pervivirá mucho tiempo y que su notable concordancia con los experimentos ha de considerarse pura causalidad. Dirac, 1997. El problema de la interacción. Dejando a un lado las complicadas relaciones de las teorías cuánticas con sus contrapartidas clásicas, la física cuántica necesita un sustrato clásico susceptible de ser cuantizado y también de suministrar una interpretación inteligible para los resultados experimentales. La teoría cuántica de campos parece ser inconsistente cuando se considera como una estructura lógica cerrada, incluso aunque su formalismo matemático resultase coherente, cosa que no sucede. La raíz de la dificultad estriba en la idea subyacente de que los fenómenos físicos pueden ser diseccionados sin ambigüedad en componentes analizables por separado. Así ocurre que la electrodinámica cuántica describe las interacciones considerando inicialmente ambos campos, electrónico y electromagnético, como entidades bien separadas, los detalles de cuya influencia mutua dependen críticamente de la situación específica en la cual dicha interacción se produzca. Una vez se conozcan esos detalles específicos, el modelo se construye
partiendo del marco matemático general proporcionado por la teoría. Pero siempre subyace la idea de campos distintos en relación, no con un único campo que se manifieste como materia o radiación según la perspectiva. En el lenguaje lagrangiano, cuando un electrón interactúa con un campo electromagnético externo, la descripción se realiza por medio de una suma de términos L0 paréntesis A mu más L0 paréntesis phi más L función de A mu y phi. Es obvio que L0 A mu y L0 mu representan respectivamente los campos libres de Maxwell y de Dirac, en tanto que L de A mu y phi es el término de interacción. La forma de este último se obtiene imponiendo condiciones de varianza relativista, de simplicidad formal y de correspondencia con la teoría clásica de Lorentz sobre los electrones. En general, L paréntesis A de phi igual a E de phi gamma mu phi A de mu, donde E es la carga del electrón y mu gamma una matriz de Dirac. Se observa pues que de principio a fin la electrodinámica cuántica como teoría de las interacciones entre materia y radiación presenta los campos que interactúan diáfanamente separados. En la densidad lagrangiana tenemos un término para cada campo, A mu y phi, y un término de acoplamiento para la interacción entre ambos. El problema con el cual nos topamos ahora radica en la imposibilidad de aplicar los espacios de Fock diseñados para campos a los procesos de interacción. La descomposición de las ondas clásicas en sus componentes de Fourier convenientemente cuantizados permite introducir el concepto de cuanto en la teoría. Semejante proceder se torna imposible en el caso de campos interactuantes. Simplemente no existe un desarrollo de Fourier adecuado para ello, puesto que carecemos de un espacio de Fock para campos en interacción. Las consecuencias resultan dramáticas. La propia idea de que un estado de interacción entre campos pueda describirse como una distribución de probabilidad sobre configuraciones clásicas de dichos campos queda ciertamente en entredicho. De acuerdo con el teorema de Higgs, no existe una transformación unitaria que relacione los operadores hamiltonianos correspondientes al caso de los campos libres con el de la interacción entre ellos. Es cierto que las técnicas de renormalización ofrecen la posibilidad de suspender la aplicación del teorema de Higgs. En efecto,
al introducir términos compensatorios infinitos, el formalismo matemático no queda bien definido. La cuestión presenta un aspecto todavía más confuso si pensamos que los desarrollos perturbativos indispensables en la electrodinámica cuántica no son meramente herramientas matemáticas destinadas a facilitar los cálculos. Bien al contrario, lo cierto es que no existen ecuaciones exactas cuyas aproximaciones nos vengan dadas por los desarrollos perturbativos. El propio cálculo de perturbaciones constituye el núcleo duro de la teoría y sus modelos. Si es que podemos distinguir legítimamente entre la una y los otros. Si desarrollamos resultados si desarrollos perturbativos de la matriz S, por ejemplo, sin desarrollos perturbativos de la matriz S, por ejemplo, careceríamos de predicciones y resultados que comparar con los datos experimentales. Ahora bien, el uso de los métodos perturbativos en la electrodinámica cuántica se sustenta sobre la presunta debilidad de la interacción entre los campos de Dirac y de Maxwell, suposición que muy a menudo se halla lejos de estar garantizada. En la práctica, solo manejamos los primeros términos del desarrollo perturbativo de la matriz de dispersión asociada al caso concreto que nos ocupa, sin considerar los campos como un sistema global en interacción. La matriz S exacta simplemente no existe, y en el mejor de los casos tomamos unos pocos términos más del desarrollo. En la práctica, solo manejamos los primeros términos del desarrollo perturbativo de la matriz de dispersión asociada al campo concreto que nos ocupa, sin considerar los campos como un sistema global en interacción. La matriz S exacta simplemente no existe, y en el mejor de los casos tomamos unos pocos términos más del desarrollo representativos de diversas formas de interacción entre cuantones, dejando que los resultados experimentales decidan su pertinencia. Podría parecer que las integrales de camino de Feynman servirán para evadir este atolladero, pero de nuevo nuestras esperanzas se ven frustradas en los modelos concretos donde tales integrales se aplican. Las amplitudes de transición no se pueden desarrollar en series infinitas en las que aparezcan los propagadores de los cuantos. Por ello, la interpretación habitual que las asocia con cuantones no es susceptible de traducirse en un desarrollo finito basado en integrales de camino. Rueger, 1992. Tampoco ha permanecido ajeno al debate el carácter unitario de la matriz S para los casos realistas
de campos cuánticos en interacción, ni se ha garantizado su cumplimiento en el espacio-tiempo de Minkowski, ni menos aún en una variedad curva. Y no es una cuestión menor, pues se admite tácitamente que la naturaleza unitaria de la matriz S se da como consecuencia de la conservación de la probabilidad en el tiempo. Dicha conservación recoge el hecho de que la evolución temporal de un sistema cuántico gobernada por la ecuación de Schrödinger se representa mediante un conjunto de operadores unitarios que, como tales, conservan las probabilidades de transición entre distintos estados. Sin embargo, sirviéndose de modelos muy idealizados, Kato y Kuroda, y posteriormente con situaciones mucho más plausibles y realistas, se han expuesto ejemplos teóricos en los que no siempre habría que suceder necesariamente así. El ruso Lev Landau expresó su convicción de que las únicas cantidades físicas directamente observables eran las asociadas con las partículas asintóticamente libres, como sus impulsos o energías antes y después de la dispersión. Kao y Schweber. La idea consistía en dejar de lado el acto mismo de la interacción, demasiado complejo para un tratamiento detallado, para concentrarse en los estados iniciales y finales del proceso. En consecuencia, Landau sostenía que los campos cuánticos interpolados entre ambos estados límites, partículas infinitamente alejadas antes y después de la interacción, carecían de significado físico y abogaba por una ruptura con la teoría cuántica de campos a favor de la aproximación semejante a la matriz S de Heisenberg. El uso de los espacios de Fock para representar los sistemas sin interacción sustenta la interpretación cuántica discreta, discontinua, de los campos de fuerzas como un agregado de bosones, fotones en el caso electromagnético. Aquí haremos una pausa. Continuaremos con el título. Nada de eso, empero, nos garantiza que pueda obrarse igual cuando hay interacciones presentes, porque entonces las representaciones de Fock no resultan una herramienta adecuada. Pausamos.